Cuando Poseidón, en su cólera, dispersó la flota griega a lo largo y ancho de las profundidades, el dios no olvidó al único caudillo que se abstuvo de saquear los lugares sagrados de Troya. Teucro, hijo de Telamón, había luchado como un león durante toda aquella noche en que los troyanos resistieron hasta el final en los umbrales de sus hogares en llamas, pero él fue el único que salió con las manos vacías del saqueo de la ciudad. Y al día siguiente, cuando se hizo el reparto del gran botín y de la multitud de cautivos, los hijos de Atreo le pidieron que eligiera una parte igual a la mejor, pues muchos daban testimonio de sus valerosas acciones, entre los cuales Odiseo era el que más lo elogió. Pero Teucro respondió con toda la amargura de su corazón: «¿Es que toda la riqueza de la ciudad de Príamo ha de rescatar a Áyax, mi hermano, de la prisión de Hades? ¿O seré yo, que no soy más que la sombra de Áyax, quien reciba el mérito del valor que vosotros le negasteis cuando estaba vivo? Por el juramento que él y yo os hicimos en Áulide, he librado vuestra batalla hasta el final. Pero ahora que Troya está tomada, que su botín se consuma junto a sus saqueadores». Tras pronunciar estas palabras, los dejó y se dirigió a sus naves, que estaban listas para ser botadas, e izó las velas rumbo a casa. Aquel día se habló mucho de Teucro entre los griegos, y mientras unos se ponían de su parte, otros le reprochaban que albergara un resentimiento tan feroz contra los reyes hermanos. Pero lo que a todos pareció sorprendente fue que Odiseo ensalzara con tanto entusiasmo a quien le guardaba un rencor especial. Odiseo, según su costumbre, mantuvo su propio criterio, y aunque había testificado que vio a Teucro rescatar a un griego contra grandes adversidades durante el asalto, no añadió que el griego era él mismo, pues el recuerdo de lo que había pasado no le era indiferente y estaba seguro del silencio de Teucro. El rescate ocurrió de la siguiente manera. Odiseo, mientras perseguía a una banda de troyanos en fuga, se adelantó a sus compañeros y se adentró solo en un callejón oscuro, donde los perseguidos se volvieron repentinamente a su encuentro. Armados solo con sus puñales, pues habían sido sorprendidos antes de que pudieran conseguir otras armas, eran 8 contra 1 y lo acorralaron con la furia de la desesperación. Pero Odiseo, con agilidad, apoyó la espalda en el muro de una casa y se dispuso a defenderse con valor, gritando: «¡Auxilio! ¡Auxilio, hijos de los griegos!». «¡Teucro al rescate!», respondió una voz bien conocida. Ahora bien, si Odiseo tenía la astucia de la comadreja, no carecía de su valor, y con su vida en juego tenía que dar rienda suelta a su lengua burlona. «¡Ten cuidado, arquero!», gritó mientras Teucro corría a su lado. «Aquí no hay espacio ni luz para practicar el tiro al blanco, sino que es cuestión de tajos y estocadas, lo cual puede estropearte el arco». «No llevo el arco esta noche», respondió Teucro con fiereza, «sino la espada de Áyax». Y diciendo esto se lanzó contra los troyanos con la espada en alto. 3 cayeron ante su furiosa acometida. A otros 2 los atravesó Odiseo cuando se abalanzaban sobre él. Los demás emprendieron la fuga, esta vez sin ser perseguidos, pues Odiseo se había vuelto para mirar con curiosidad a su salvador, que permanecía de pie con la cabeza inclinada, temblando un poco y agarrando con fuerza la empuñadura de la espada. «Dime, Teucro», dijo en voz baja y repentina, «¿por qué me has salvado la vida, para ahora tener intención de matarme?» «Basta con una sola respuesta», dijo Teucro entre dientes. «Fuiste su compañero de armas». Lo dijo con una mirada que le reveló a Odiseo que nunca había estado tan cerca de la muerte como entonces. Aunque él mismo era un gran espadachín, podía ver en aquel inexperto a un vencedor. Quizá Teucro apenas había manejado la espada antes, pero, contra el propósito mortal en sus ojos, la habilidad serviría de tan poco como la desesperación había servido a aquellos troyanos sin vida a sus pies. Odiseo vio el único camino y lo tomó. Arrojando su espada, señaló la que sostenía Teucro y le dijo con calma: «Vamos, deja que la espada de Áyax dé un buen golpe más esta noche, porque creo que, desde que la sacaste de su corazón, has deseado envainarla en el mío». «No, por Zeus», exclamó Teucro retrocediendo. «Eso mancillaría para siempre el acero que su sangre enrojeció. Tengo intención de matarte, pero con mis propias manos y un nudo de cuerda de arco, como mataría a un perro traicionero.
Y sin embargo, vive, Odiseo, pues si hay justicia entre los dioses inmortales, sin duda te tienen reservadas cosas peores que la muerte. Giró bruscamente sobre sus talones y desapareció. ¿Un perro dices que soy, amigo Teucro?, murmuró Odiseo sonriendo para sí mismo, mientras cogía su espada y empezaba a despojar a los muertos de su rico atuendo. Creo que tú tienes más de perro que yo. ¿Por qué si no te la he jugado como a un perro? Amenázale con la voz o con el bastón y se lanzará a tu cuello. Suelta el bastón, siéntate ante él y no te tocará, por mucho que gruña. Pero por mucho que se jactara en secreto de haber desarmado a Teucro, Odiseo siempre lo tuvo por el más valiente de los valientes y el más leal de todos los hombres que había conocido. Así fue como Teucro, con todos sus seguidores, zarpó un día antes que el resto de los griegos, llevando a bordo a Tecmesa con su hijo pequeño y a los cautivos y despojos tomados por Áyax en la guerra y nada más procedente de la tierra de Troya. Por esto, como ya se ha dicho, Poseidón se acordó de él y llevó sus naves en línea recta a través de la tempestad hasta el puerto de Salamina. Lo primero que vio Teucro en la muralla del puerto fue la cabeza blanquecina de su padre, pues Telamón nunca había dejado de poner vigilantes día tras día para que le avisaran cuando se avistaran los barcos de Áyax. Detrás del anciano rey y sus sirvientes se agolpaba toda la gente de la ciudad, entre risas y llantos, forzando la vista para ver los primeros al padre, al esposo o al hijo. Entonces, al ver que Teucro y toda la tripulación vestían de negro, la multitud prorrumpió en un gemido de dolor, pero el rey Telamón, haciendo un gesto severo para pedir silencio, gritó en voz alta: «Áyax, ¿dónde está Áyax, mi hijo?». Teucro intentó responder, pero no encontró palabras. Cogió al bebé dormido de los brazos de Tecmesa y, saltando a tierra, lo sostuvo en silencio hacia su padre, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. El anciano lo miró fijamente durante un momento y luego, con voz terrible, gritó: «¡Cobarde! ¿Qué has hecho con Áyax? ¿No juraste defenderlo con tu vida? ¿Perecer con él antes que volver solo? ¡Oh, no digas nada! Está muerto, lo sé. Ha caído noblemente, como vivió. Y tú, que lo abandonaste, te escabulles a casa con tu mocoso y tus mujeres y te arrastras hasta mí para que te dé la bienvenida. Llévate tu vergüenza contigo. Vete, te digo, no sea que te haga una desgracia y no te atrevas a pisar Salamina mientras yo viva». «Escúchame, padre», comenzó a decir Teucro, pero el rey lo interrumpió ferozmente. «No iré a ningún traidor llamarme padre. De ahora en adelante no serás mi hijo. No tengo más que uno. Es más, él también se ha ido, mi primogénito, y mi casa ha quedado completamente desolada». «No es así, rey», dijo Teucro, «pues este bebé es hijo suyo, no mío. Toma a tu nieto, y que vivas para ver cómo se convierte en un segundo Áyax en valor y en fuerza. Pero yo, puesto que el poco amor que me profesaste se ha convertido en odio, me iré de buena gana cuando me lo pidas. Sin embargo, creo que no es propio de un rey condenar incluso al hombre más bajo sin oírlo». Luego puso rápidamente al niño en brazos de su padre y llamó a las mujeres a tierra, y dijo a Tecmesa que se animara, pues el rey Telamón la trataría con dulzura por el bien del niño. Y con gran voz saludó a la tripulación y dijo: «Amigos, salgo, como habéis oído, desterrado. Si alguno de vosotros, por amor a Teucro, lo sigue al ancho mundo, tendrá parte de la buena fortuna que los dioses me envíen, pero que todos los que quieran se queden aquí en paz». No había caudillo en la hueste griega más amado por sus hombres que Teucro, y sus corazones se quemaban al verle tan maltratado. Aunque veían ante ellos los hogares y la parentela por los que habían suspirado durante largos años, lanzaron gritos de respuesta. «¡Teucro! ¡Nos iremos todos con Teucro! ¡Qué vergüenza sería quedarnos tranquilos mientras él vaga sin hogar! Arriad velas de nuevo, que nos vamos de la tierra que echa a nuestro valiente príncipe». E inmediatamente la tripulación de todos los barcos se puso a levar anclas e izar velas, y a desamarrar de nuevo los largos remos. Pero todas las gentes que lo vieron corrieron al borde del muelle, invocando lamentablemente los nombres de sus seres queridos, y con los brazos extendidos les rogaron que se quedaran.
En cuanto a Telamón, había hecho señas a Tecmesa para que se acercara, y había depositado al niño en sus brazos con no poca ternura. Pero él seguía como clavado en el sitio, y hundido en el dolor, ni oía ni prestaba atención al tumulto que lo rodeaba. Desde la muchedumbre se le lanzaron muchas miradas airadas, y los más audaces empezaron a murmurar que era mejor defender a Teucro por la fuerza que dejar que la flor de Salamina le siguiera al exilio. Pero, mientras tanto, Teucro iba de barco en barco y mientras daba las gracias de todo corazón a los tripulantes, les pedía que recordaran la sagrada patria que ya lloraba demasiados hijos caídos en la guerra. «No la abandonaré del todo», dijo, «que se queden los hombres que tienen mujer e hijos, y los hijos únicos de sus madres, y que el resto me acompañe». Así pues, a duras penas consiguió convencerlos. Tripuló 2 naves con camaradas de su edad que habían ido de muchachos a Troya y zarpó del puerto entre lágrimas y las bendiciones del pueblo. Tampoco quiso quedarse a avituallar sus naves, solo mandó rellenar los barriles de agua de un manantial junto al puerto para que sus hombres pudieran beber de nuevo el agua de Salamina, sino que se dirigió primero a las cercanías de Egina, cuyas gentes eran de entre los mortales las más ricas y hospitalarias, e hicieron un gran banquete para los exiliados y los enviaron de camino con costosos regalos y provisiones en abundancia. Después de esto, Teucro rodeó con seguridad el tormentoso cabo de Malea y se dirigió hacia el norte, hacia el puerto de Cirra, el más cercano a Delfos, con la intención de preguntar a Apolo en qué tierra debía establecer su hogar. Así llegó al templo sagrado y Apolo, por boca de su profetisa, le ordenó que viajara hacia el sur y el este hasta llegar a una gran isla llamada Chipre, pues allí debería encontrar una ciudad en un dominio fructífero y llamarla Salamina. Navegó muchas semanas en esa búsqueda, y en muchas islas desembarcó, pero ninguna de ellas resultó ser Chipre. Un día, al amanecer, los viajeros divisaron los blancos y relucientes acantilados de una pequeña isla y una larga costa detrás de ella, brumosa y baja. Todo lo que pudieron ver de la isla parecía desierto, y cuando hubieron varado sus naves en una cala entre los acantilados, Teucro ordenó a los demás que preparasen la comida, mientras él iba a inspeccionar si vivía alguien tierra adentro y qué clase de gente era. Un sendero subía desde aquella ensenada hasta la cima de la isla, que era llana como una meseta cualquiera, y en parte boscosa y en parte cubierta de césped. Teucro no vio ni rastro de gente ni de viviendas hasta que cruzó la meseta y miró hacia la orilla opuesta. Allí, para su asombro, se alzaba una gran mansión con patios y columnatas, todo de piedra de color rojo oscuro, y la forma del edificio y la mampostería no se parecía a ninguna otra que hubiera visto. La superficie del acantilado que había bajo él estaba cubierta de terrazas con jardines colgantes de flores extrañas y vivas, y una amplia escalera tallada en la piedra caliza serpenteaba de terraza en terraza. Se apresuró a bajar por ella, confiando en encontrar hospitalidad en aquella majestuosa casa y conocer su rumbo a Chipre. Entonces vio que la fachada de tierra de la casa era un muro alto y macizo, sin ventanas, pero con un portal central de gran altura, y las puertas plegadizas que había en él estaban cerradas. Y mientras se dirigía hacia él, vio a su izquierda una pequeña capilla de mármol negro y una tumba de lo mismo delante de la capilla, junto a la cual había una mujer alta y rubia, ricamente vestida. «Señora», le dijo, «por cortesía, dime el nombre de este lugar y quién es el señor de tan regia casa». Pero apenas hubo dicho esto cuando, mirándola asombrado a la cara, exclamó: «¡Oh, dioses celestiales! ¿Qué es lo que veo? ¿Es posible que seas Helena?» «No, no», murmuró, «estoy soñando. ¿Cómo puede estar aquí la maldita desgraciada? Y sin embargo, es tan parecida, tan parecida. Por el alma de Áyax, si es Helena, la mataré, aunque muera por ello». «Forastero», dijo la dama con altivez, «no sé de quién hablas, y no deseo oír más palabras propias de salvajes». Y le miró fijamente a los ojos con aires de reina ofendida. «Perdóname, señora», dijo Teucro muy avergonzado, «porque te pareces sorprendentemente a alguien a quien todos los griegos detestan.
Me hierve la sangre solo de pensar en ese demonio de cabellos dorados y en los cientos de valientes que han muerto por su maldad. No hables más de ella, se apresuró a decir la dama. Dime quién eres y qué buscas aquí. Entonces Teucro le reveló su nombre y su historia, y cuando habló de Troya, ella dijo: He oído hablar de esa renombrada ciudad y de cómo los griegos la sitiaron para recuperar a la esposa del rey Menelao. Algunos dicen que nunca será tomada, tan gallardamente y tanto tiempo han resistido los troyanos. Dicen mal, pues, dijo Teucro, porque fue tomada la noche antes de que yo llegara aquí y arrasada con fuego, y por esto no queda de ella piedra sobre piedra, pues habíamos jurado destruirla hasta los cimientos. ¿Troya ha sido tomada? Exclamó la dama. Entonces, Menelao, quiero decir, ¿has oído el destino de su esposa? ¿Oírlo? Respondió Teucro. No, lo vi con mis propios ojos. Menelao, el necio encariñado, no quiso darle el destino que merecía, por más que le insistimos, sino que la envió a bordo de su barco bajo fuerte custodia, y si se salvaron de naufragar en la tempestad al volver a casa, no dudo de que ella vuelva a ser reina en Esparta. ¿Qué? Jadeó la dama. ¿Esta falsa Helena? Y parecía ahogarse con las palabras. Bien puedes decir falsa, dijo Teucro, pero cuando dices Helena, le das un nombre aún peor, sí, uno que será infame hasta el fin del mundo. Pero, ¿qué te aflige, noble dama? Estás blanca como la muerte. No es nada, respondió débilmente. Tu historia, cortés forastero, me trae crueles recuerdos, eso es todo. Yo también he sufrido el destierro y la pérdida de todo lo que hace la vida querida. Sus palabras y su triste y dulce dignidad le llegaron al corazón al joven, que estaba a punto de preguntarle si podía serle de ayuda de alguna manera, cuando ella continuó apresuradamente. Pero ya hemos hablado demasiado. ¿Por qué te retengo aquí en peligro? Que sepas que la tierra que ves allá es Egipto, y que este es el palacio de verano del rey, quien, por desgracia, odia tan mortalmente a tus compatriotas que da muerte a todo griego, noble o vulgar, que entra en sus dominios. Por casualidad divina, hoy está de cacería, pero en cualquier momento alguno de los suyos puede verte desde el muro del palacio. Oh, huye, te lo ruego, y ve con cuidado, no sea que te encuentres con él y su séquito. Apresúrate a subir a tu barco, y que los dioses te lleven al puerto deseado. Adiós, adiós. Tras decir esto, se metió aprisa en la capilla, y Teucro no volvió a verla. Vaya, eso sí que ha sido algo extraño, se dijo mientras volvía cautelosamente sobre sus pasos a través de la isla. Solo los dioses saben por qué una mujer que, me atrevo a apostar mi vida, es noble y virtuosa, es la viva imagen de la vil traidora Helena. Ciertamente la semejanza será solo superficial, pues el habla y los modales de aquella dama llevan el sello de la verdad. Y aquí nos despedimos de Teucro, hijo de Telamón, porque esta fue la última de sus aventuras, y cuando se hubo reunido a salvo con sus camaradas, llegaron con buen viento a un espacioso puerto insular atestado de barcos mercantes fenicios. Y por los comerciantes fenicios de piel oscura supieron que por fin se trataba de Chipre, donde aquella gente tan ocupada se había construido prósperas ciudades portuarias. Allí los exiliados fundaron una nueva Salamina y tomaron esposas de entre la gente de la isla. La buena suerte les acompañó según la palabra de Apolo, y la descendencia de Teucro reinó como reyes en Chipre durante muchos siglos. En cuanto a Telamón, vivió para ver a su nieto convertirse en un joven gallardo, y cuando murió lleno de años y honores, el hijo de Áyax gobernó Salamina en su lugar. Apenas se había alejado Teucro del palacio del rey de Egipto, cuando sus altas puertas se abrieron de par en par y de ellas salió un grupo de personas que avanzaron lenta y silenciosamente hacia la tumba situada ante la capilla. En primer lugar iban 4 muchachos de piel negra que llevaban en la cabeza cestas planas llenas de flores de loto. A continuación caminaba una mujer de aspecto regio, vestida de blanco puro y con una diadema enjollada de extraños adornos en el pelo negro azabache. A ambos lados de ella, una muchacha vestida de gala sostenía un abanico de hojas de palmera doradas para protegerla del sol,
y detrás de ella caminaban dos gigantescos hombres negros armados con jabalinas de cabeza ancha y lanzas redondas de piel de leopardo, cuyos pesados collares y brazaletes de plata sonaban al moverse. Al detenerse junto a la tumba, los 4 muchachos se arrodillaron y presentaron sus cestas a su señora, que esparció las flores de loto azul sobre ella, murmurando al mismo tiempo alguna oración o invocación rítmica. Hecho esto, se acercó a la puerta de la capilla y habló en tono grave y musical. «Buenos días, Helena. ¿Por qué te escondes ahí dentro?» La dama con la que había hablado Teucro salió no sin miedo. «¡Ay, Teónoe!», exclamó. «¡Qué susto me he llevado! Teucro, hijo de Telamón, ha estado aquí y solo hace un momento se ha ido. Me reconoció enseguida y estaba dispuesto a asesinarme en el mismo instante. Querida princesa, imagina mi terror». La princesa Teónoe oyó esto sin el menor signo de sorpresa y replicó tranquilamente. «¿Pero le convenciste sin duda de que no eras Helena?» «Sí», dijo la otra con cierta confusión. «Al menos él parecía pensar que yo no podía serlo. Pero mientras hablábamos casi me delaté, y para librarme de él tuve que fingir que tu hermano mata a todos los griegos desconocidos. Le rogué que se marchara al instante de la isla, y confío en que lo haya hecho, pues solo desembarcó, dijo, para averiguar el rumbo hacia Chipre, donde Apolo le había ordenado fundar una ciudad. —¿Y no te dio Teucro, preguntó la princesa sonriendo sutilmente, extrañas noticias de Troya? —¡Ah! —exclamó Helena en tono de asombro—, veo que es cierto lo que dicen, que tú sabes más que el resto de los mortales. ¿Sabías que Troya había sido tomada? ¿Sabías del increíble acontecimiento que ha tenido lugar por ese misterioso poder que tienes de los dioses? Y no me dijiste nada. ¿Ha sido eso gentil, Teónoe? —No tenía nada que decirte —respondió la egipcia—, que no fuera mejor ocultar a tu conocimiento hasta hoy. —¿Pero ahora me dirás más? —exclamó Helena con impaciencia. —¡Ay, tienes que hacerlo! Debo saber quién y qué es esta mujer, esta falsificación que todos, incluso mi marido, toman por mí. Las lágrimas brotaron de sus grandes ojos grises mientras hablaba, y con un sollozo añadió: —¿Qué he hecho, Teónoe, para que los dioses se burlen tan cruelmente de mí? Odiada en Grecia, mi nombre convertido en un insulto, mi belleza en un reproche, y yo, mientras tanto, recomiéndome el corazón en una tierra extraña, inocente del mal que me achacan como a un bebé nonato. —No llores —dijo Teónoe con dulzura—. Puede que aún acabe todo bien. Ven, vuelve conmigo a casa, pues el sol calienta y hablaremos de todo esto tranquilamente. Dicho esto, condujo a Helena al interior del palacio y mientras se reclinaban en divanes de alabastro en la fresca penumbra perfumada de rosas de un salón con columnas, la princesa comenzó a hablar de la siguiente manera. Hoy hace un año, bella Helena, que el rey Proteo, mi amado padre, pasó al mundo de las almas, y mientras estaba junto a su tumba, renové la promesa que le hice en su última hora de cuidar y proteger a la bella invitada que Zeus le había enviado 9 años atrás. Consciente de esa promesa, he frustrado el designio de mi hermano de convertirte en su reina en contra de tu voluntad, y créeme, aunque es un pretendiente testarudo, no tienes nada que temer de él mientras yo sea tu amiga. No, aunque te complazca creer que solo estás a salvo en el santuario de allá, no es necesario que lo frecuentes como lo haces. Teónoe hizo una pausa mirando a su invitada con una sonrisa de suave burla. Pero al ver que se ruborizaba y hacía pucheros como una niña malcriada, le acarició el brazo y prosiguió. Como has oído, me es dado mirar a veces a través del velo que oculta las cosas por venir y leer un poco en el pergamino del destino, y estoy a punto de hablarte más libremente que hasta ahora, porque los encargados de levantar el velo me han mostrado que la hora de la que depende tu destino está cerca. —Ojalá sea la última —dijo Helena llorando de nuevo—, si los dioses tienen más penas reservadas para una desventurada inocente. —¿Inocente? —repitió Teónoe dubitativa, y como Helena le dirigió una mirada indignada, continuó. —No te ofendas.
recuerda que los altísimos dioses no juzgan como los hombres por los actos externos, sino que escudriñan los pensamientos y las intenciones del corazón. Si quieres comprender su trato contigo, pregúntate lo siguiente: ¿no prestaste oídos de buen grado a aquel galante príncipe extranjero que te tentó para que huyeras con él a su hermoso país oriental? Puede que le prestara atención, murmuró con cierto rubor en sus mejillas, pero le dije a Paris que nunca consentiría. Y sin embargo, insistió su interlocutora, cuando saliste antes del amanecer para encontrarte con él en tu jardín de rosas, sabías que él había preparado vuestra huida juntos a esa misma hora. Fui a despedirme de él para decirle que no podía ir con él, dijo Helena vacilante. Y... Teónoe, ¿tú también lo sabes? No fue Paris quien salió a mi encuentro en la penumbra del alba, quien me abrazó antes de que pudiera hablar. Fue un extraño, un pastor. Se rió ante mi grito de terror y me desmayé, y no supe nada más hasta que me encontré aquí. Era el divino pastor Hermes, dijo Teónoe, el heraldo y mensajero de Zeus. Yo era entonces una niña, pero el don había empezado a llegar a mí, y en un sueño nocturno se me reveló quién era la maravillosa dama que mi padre encontró dormida en la orilla del mar, y por qué había sido enviada bajo su custodia. «Oh, ojalá estuviera vivo para protegerme todavía», exclamó Helena. «En él yo también perdí a un padre, el más bondadoso, el más venerado. Pero tú, Teónoe, lo has dicho, ¿me ayudarás en su lugar?» «Hasta el límite de mis posibilidades», respondió la princesa con gravedad. «Concierne al honor de su inmaculado nombre que la prenda que se le confió sea devuelta sana y salva a su legítimo dueño». «¿Y aún hay esperanza de ello?», preguntó Helena con seriedad. «Cuando oímos que la hueste griega asediaba Troya, te pregunté por qué los troyanos no declaraban que nunca me habían visto, pero solo sonreíste y sacudiste la cabeza, así que pensé, sin duda Menelao no los cree, pero cuando la ciudad caiga descubrirá que decían la verdad. Pero ahora que ya la han tomado, él sigue engañado por alguna bruja malvada, igual que estaban engañados los troyanos. ¿No es así, Teónoe? ¿No es una de esas malvadas hechiceras que pueden tomar la forma que quieran? No es por encantamiento, sino por su propia naturaleza, respondió Teónoe, que se asemeja a ti, porque el alma hace el cuerpo, Helena, y ella es el doble de tu alma, parte de tu propio ser. ¿Parte de mí misma?, gritó Helena asombrada. ¿Qué quieres decir? ¿Qué parte? La parte que hizo caso a Paris, replicó Teónoe, incluso mientras algo más en ti se rebelaba ante la idea de traicionar a tu señor esposo. Aún no lo entiendes, pero escucha y te lo aclararé todo. No solo tu alma, sino toda alma humana tiene un doble en la sombra, que los egipcios llamamos Ka. Solo el alma es inmortal, pues solo ella procede de los dioses. Sin embargo, el Ka no muere con el cuerpo, y mientras el cuerpo aún vive, tiene el poder de abandonarlo, yendo y viniendo a su antojo. Es el Ka lo que vemos cuando en sueños o en visiones de vigilia se nos aparecen las imágenes de los ausentes o de los muertos. Las pasiones y deseos terrenales pertenecen al Ka. El alma no los conoce, pues es divina, pero a menudo es vencida y extraviada por sus compañeros de yugo mortal a los que debería gobernar y someter. Y por esto, Helena, el alma debe rendir cuentas cuando sea llamada al fin ante sus jueces. La egipcia pronunció estas palabras en voz baja y solemne y permaneció en silencio. Helena la miró con semblante preocupado y asombrado. «Ya veo», susurró. «Zeus me envió aquí para salvarme de mi otro yo, que se fue con Paris a Troya. Pero ¿cómo podrían tomar a un ser espectral por una mujer viva, incluso mi marido?» «Con los dioses todo es posible», respondió Teónoe. «Entonces, él nunca lo sabrá, nunca me buscará», dijo Helena con vehemencia. «Oh, estoy realmente perdida. Esta criatura maligna...» «No es maligna», interrumpió la princesa, «sino de la tierra, terrenal. Solo el alma es buena o mala, ya que puede elegir hacer el bien o el mal. El Ka no puede elegir, debe seguir el placer ciegamente, como las bestias que perecen».
Mientras decía esto, el silencio de mediodía que reinaba en el palacio se vio interrumpido por un ruido de voces alzadas en fuerte disputa, que parecía proceder del vestíbulo de entrada. Siguió el estruendo de unas puertas de bronce que se cerraron con violencia, y luego todo volvió a la calma. Teónoe dio una palmada y mientras una de sus doncellas entraba, dijo: «Ve, Iras, y tráeme noticias de qué significa ese indecoroso clamor». Iras regresó rápidamente y se arrodilló ante la princesa, que le hizo una señal para que hablara. «Graciosa señora», dijo la doncella, «ha llegado a la puerta un mendigo fornido, loco de remate, que ha exigido con insolencia inaudita ver a nuestro señor el rey, diciendo que él mismo es rey, un tal Menelao de Esparta. Los guardias, considerando que se trataba de un loco, no hicieron daño al infeliz, sino que lo echaron de allí sin más». «¡Menelao!», chilló Helena poniéndose en pie. «¿Será verdad, Teónoe?». «Déjanos, Iras», dijo la princesa, levantándose con calma, y mientras la doncella se retiraba puso una mano en cada hombro de su temblorosa invitada y le besó la frente. «Ánimo, reina de Esparta», le dijo, «haz acopio de todas tus fuerzas, pues ha llegado la hora y el hombre. Tu propio ingenio te será de gran ayuda en esta situación. Piensa en cómo desconcertó a Teucro. Pero recuerda sobre todo que, si mi hermano se entera de que Menelao está aquí, su celosa furia no tendrá límites. Yo me encargaré de que en la casa no le digan nada. Reúnete con tu esposo junto a la capilla de allá, donde podrá refugiarse si lo necesita, y pensad juntos en algún medio de huir, pues en este asunto no debo intervenir, a menos que ocurra lo peor, y entonces no os fallaré. Ve ya, y que los dioses te protejan». Helena se apresuró a salir demasiado concentrada en su misión como para darse cuenta de que Teónoe la seguía hasta el portal del palacio y hacía señas a los negros que montaban guardia allí para que abrieran las enormes puertas. Se cerraron tras ella, que avanzó con el corazón palpitante hacia una figura alta que permanecía en una postura de abatimiento junto a la tumba de Proteo. Pero podría ser Menelao aquel hombre enjuto y curtido, con el pelo canoso y despeinado, y una sola prenda descolorida colgada hecha jirones. Menelao, que iba siempre lustroso y espléndido, al que le encantaba engalanar de púrpura y de fino lino su belleza en todo su esplendor. «Padre Zeus, ten piedad de nosotros», exclamó ella involuntariamente. Menelao levantó la cabeza y la miró con curiosidad. «¿Eres griega, señora?», preguntó. «Diría que sí, por tu acento y complexión. ¿Pero una griega entre estos bárbaros?». «Menelao», gritó ella acercándose, «¿no me reconoces?». «¡Qué extraño, por los dioses!», murmuró él y la miró de cerca, pero negó con la cabeza. «Mi señor», dijo Helena con voz temblorosa, «tan cambiada estoy. Soy Helena, tu esposa. ¡Ay, cuánto he rezado por este encuentro!». Dejó de hablar, embargada por las lágrimas, y extendió los brazos en silencio. «Eres similar a ella, sorprendentemente similar a ella», dijo Menelao lentamente. «De hecho, casi podría pensar que eres Helena, solo que resulta que sé que ella está en otra parte». «¡Ah, el fantasma!», gritó su esposa con una punzada de recuerdo. «Pero escucha, Menelao, yo nunca fui a Troya. La Helena que encontraste allí es un espectro, una sombra. Los dioses engañaron a Paris con ella, pero a mí me trajeron aquí aquel día que me perdiste». «Hablas como una loca», respondió él airado. «¿Qué quieres decir o quién eres? No puedo ni imaginarlo». «Soy la mujer con la que te casaste», dijo Helena con pasión. «No puedes haberme olvidado por completo. Mira, ¿no recuerdas esto?». Dejó al descubierto su pálido hombro y señaló una pequeña marca. Menelao la miró con el ceño fruncido. «Esto me supera», dijo. «Eres una nueva Helena, hasta la misma marca. Yo la llamaba el sello de Afrodita. Pero no puedes engañarme, así que deja de fingir». Helena no sabía qué hacer. No había un momento que perder. Si su marido no podía o no quería reconocerla, solo le quedaba pedirle que escapara mientras pudiera. Pero podría soportar perderlo para siempre, renunciar a la última esperanza de volver a ver su hogar.
Como una figura instantáneamente revelada por un relámpago en la oscuridad, se vio a sí misma en los años venideros, sola, sin amor, ni siquiera hermosa, dependiente de la generosidad de aquella extraña y fría Teónoe que nunca la había querido, una exiliada sin amigos, añorando las colinas de Esparta bajo el inmutable y odioso azul del cielo de Egipto. Luego, con una visión aún más amarga, vio a aquella otra, misteriosamente consustancial a ella misma, pero tan mortal rival, usurpando su propio lugar, la feliz y honrada esposa de Menelao. Nunca, nunca, pensó, antes lo veré muerto ante mis ojos. Y tan pronto como su mente formó las palabras, supo que eran totalmente falsas. Con una repentina y edificante sensación de poder, se convenció de que, pasara lo que pasara, iba a salvar la vida de su marido. «Perdona la broma, Menelao», dijo al instante siguiente. «Ha sido inoportuna y sin gusto, pero ahora hablaré seriamente. Soy griega y amiga, y vengo a advertirte. Debes huir inmediatamente de esta isla, pues si el rey de Egipto, que habita en aquella casa, te encuentra aquí, te matará de inmediato». «¿Matar al rey de Esparta?», gritó Menelao. «Nunca se atrevería. Además, el rey de Egipto no tiene nada contra los griegos. ¿Por qué, iba a matarme?» «Porque», dijo Helena, olvidando en su afán su nuevo personaje, «me persigue para que me case con él, y le he dicho 1000 veces que no volveré a oír hablar de eso hasta que sepa que has muerto. ¿No es eso razón suficiente para un tirano despiadado que piensa que sólo tu vida se interpone entre él y su deseo?» «Por todos los dioses», exclamó Menelao, «no puedo concebirlo que tenga que ver tu matrimonio con que yo esté vivo o muerto». «Ah, ya lo tengo. Le has hecho creer a este rey tuyo que tú eres Helena. Infame impostora, ¿qué trama de engaños has urdido? ¿Y con qué fin?» Helena se retorció las manos, mortificada por el desliz que había cometido. «¡Ay, no pierdas tu precioso tiempo!», gritó. «Tu seguridad es lo único que importa ahora. Dime, ¿cómo llegaste aquí en tan miserable situación? ¿Dónde dejaste tu barco?» «Mi barco está en el fondo del mar», respondió Menelao sombríamente. «Una terrible tempestad nos sorprendió cuando navegábamos desde Troya y nos arrastró durante días sin que supiéramos a dónde. Cuando amainó la tormenta, avistamos tierra y oímos decir a unos pescadores que se trataba de Egipto. Entonces volvimos a poner rumbo al norte, pero los vientos contrarios nos hicieron retroceder continuamente durante semanas y meses. Y esta mañana nuestro barco chocó contra un arrecife oculto y se hundió tan rápidamente que apenas tuvimos tiempo de saltar por la borda. Por la misericordia de Zeus estábamos cerca de este islote y siendo todos hábiles nadadores, yo especialmente, logramos salvar la vida. Pero nada más, mi botín troyano, mis espléndidas armas y prendas de vestir, todo se hundió con el barco. ¡Qué pérdida, grandiosos dioses! Es suficiente para anonadar las mientes de un hombre solo pensar en ello. ¿Y tu esposa?, Helena no pudo evitar preguntar. «Nadé hasta la orilla con ella», respondió Menelao. «Una proeza de fuerza superior a la de la mayoría de los hombres, aunque esté mal que lo diga yo. A mí, sin embargo, su peso me pareció apenas el de una pluma. La dejé a ella y a toda nuestra tripulación en una gran caverna de los acantilados mientras iba en busca de ayuda, y sin duda sabes lo vergonzosamente que me recibieron a mí, un rey, en aquella morada de salvajes». En ese momento, Helena divisó a un hombre que se acercaba a ellos a toda velocidad por la orilla y agitaba los brazos mientras corría. «¡Mira!», gritó señalando. «¡Nos han visto! Entra rápido en la capilla. Allí nadie se atreverá a tocarte». «Ah, no es más que el viejo esclavo de Helena», dijo Menelao y gritó imperiosamente. «¿Y ahora qué, Jantias? ¿No te ordené que custodiaras a tu señora?» «¡Ay, señor!», jadeó el esclavo acercándose. «Traigo noticias, terribles noticias». Se detuvo y se quedó boquiabierto, mirando a Helena con ojos que parecían salirse de sus órbitas. «¿Qué noticias, bobo?», dijo su señor enfadado. «¿Por qué te quedas ahí con la boca abierta? Habla, te digo». Pero el viejo cogió de repente la mano de Helena y empezó a besarla y acariciarla con risitas de placer. «¡Ah, mi querida señora!», balbuceó. «¿Qué broma le has gastado al pobre viejo Jantias? ¿Cómo pudiste tener el valor de asustarlo así? Pero, mi reina,
¿Nos has hechizado o estábamos soñando? Menelao lo agarró por el hombro y lo arrastró del lado de Helena. —¿Te has vuelto loco? —gritó. —¡Las noticias! ¡Ahora mismo! —Vaya, mi gracioso señor —tartamudeó Jantias—, yo vine a decirte que Nuestra Señora se nos había ido, pero está aquí. ¡Alabados sean los dioses! Así que todo vuelve a estar bien. —Memo —tronó Menelao—, esta no es Helena, sino una astuta impostora. Ahora dime claramente lo que ha sucedido, y rápido, o lamentarás haberme provocado así. —Estábamos todos sentados allí —dijo el desconcertado anciano—, fuera de la cueva, secando nuestros vestidos al sol, cuando mi señora se levantó y nos miró con una sonrisa de lo más insólito. Entonces dijo: «¡Ah, desventurados griegos y más desventurados troyanos! ¡Ah, torres y ciudad de Príamo, caídas en vano! He aquí que el fantasma de Helena ha cumplido su rol, y los dioses devuelven a la verdadera Helena a su señor. Ahora soy libre para vagar por los campos del aire una vez más». Y con los brazos abiertos se elevó como un pájaro y desapareció de nuestra vista. Menelao escuchó esto como si le hubiera caído un rayo. «El fantasma. Era un fantasma», fue todo lo que pudo pronunciar. Pero Helena se arrojó a sus brazos gritando: «¿No te lo dije, esposo? ¿Me acogerás ahora?» «Sí, sí», dijo él entrecortadamente. «Eres mi Helena, mi verdadera esposa. Pero esa otra, un fantasma. Todo esto es demasiado para mí. Se me derrite el cerebro». «Pronto lo entenderás todo», murmuró Helena abrazándolo más fuerte. «Pero ahora nuestro único pensamiento debe ser escapar, porque el rey puede volver de su cacería en cualquier momento». «Que vuelva», dijo Menelao incorporándose con altivez. «Le exigiré a mi esposa y le reprocharé los malos modales de su familia. Y cuando se entere de que fue al conquistador de Troya a quien echaron a patadas, se sentirá avergonzado y me compensará. Sí, y ahora que lo pienso, he oído a hombres alabar la sabiduría del rey de Egipto, así que no dudo que se pueda razonar con él. Sabré cómo tratar con él, no temas». «¡Ay, calla y escúchame!», exclamó Helena. «Era el buen Proteo de quien oíste hablar, pero desgraciadamente yace en esta misma tumba, y ahora su hijo Teoclímeno es el rey. Te repito que es el más despiadado de los tiranos. Bien podrías esperar hacer entrar en razón a los vientos y a las olas. Solo presta atención a su hermana mayor, que me ha protegido de su violencia. Ella, Teónoe, es la más santa y sabia de las mujeres, y está tan maravillosamente dotada por los dioses que nada se le oculta. Sabía que vendrías hoy, me envió para advertirte de tu peligro e idear una escapatoria, y prometió no traicionarnos ante su hermano». «Entonces, si es tu amiga», dijo Menelao, «¿por qué no nos proporciona medios para huir? Será mejor que le pidas un barco, pues no sé de qué otro modo podemos conseguir uno». «No puedo, conociéndola como la conozco», respondió Helena. «Es amante de la verdad, y una vez le oí decir que, si alguna vez decía una palabra falsa, su don la abandonaría. Así que, ¿cómo podría participar en nuestra estratagema para burlar al rey?» «¿Pero en qué consistirá nuestra estratagema?», preguntó su marido. «Yo no veo otra cosa que desafiar a este tirano abiertamente y morir como debe morir un valiente». «¿Y dejarme a su merced?», exclamó Helena. «No serías tan cruel». «No temas por eso», replicó él con altivez. «Pretendo matarte primero a ti y luego a mí mismo. Pereceremos juntos, querida. Ningún hombre podrá jactarse de haberse casado con la viuda del rey Menelao». Se cruzó de brazos mirándola majestuosamente. Pero se le había ocurrido una idea a Helena mientras hablaba. «Tengo un plan, lo tengo», gritó ella dando palmadas. «Teoclímeno pensará que soy tu viuda. Diré que han llegado noticias de que te has ahogado en el mar». «¿Y de qué nos servirá eso?», interrumpió Menelao. «Además, preguntará cómo ha llegado la noticia. ¿Y dónde está tu mensajero?». «Tú eres el mensajero, por supuesto», replicó Helena con impaciencia. «Eres un marinero, el único superviviente del naufragio. ¡Ay, lo veo todo! Sígueme la corriente si te preguntan y déjame a mí que le cuente la historia al rey. Jantias, regresa a la cueva y ordena a nuestra tripulación que permanezca oculta un rato más.
Y tú, Menelao, siéntate aquí junto a la tumba mientras yo me preparo para representar mi papel. Habló rápido y en voz baja, pero mostraba un nuevo tono de mando. La languidez de su porte se había convertido en agudeza, y los ojos le brillaban con resolución. Tras mirarla atónitos, ambos hombres obedecieron en silencio, y ella, con pasos rápidos y ligeros, volvió a entrar en el palacio. Menelao no llevaba mucho tiempo sentado junto a la tumba, reflexionando sobre el provecho que podría reportarles la estratagema de Helena, cuando una caravana de cazadores y sus perros descendió por las floridas terrazas del acantilado encabezada por el rey. Teoclímeno era un joven de buena presencia. Sus rasgos se asemejaban a los de su hermana, pero carecían de su serenidad. Por su ceño fruncido se podía adivinar que la jornada no había sido de su agrado. Cuando dio la señal para que se retiraran, los sirvientes se marcharon a la parte trasera del palacio. Él mismo se acercaba a la gran puerta, cuando Helena salió de nuevo, con tal aspecto que Menelao apenas pudo evitar un grito de consternación. Se había mesado la gloriosa cabellera y blanqueado el rostro hasta el espanto, y un tosco manto negro la envolvía por completo. El rey, asombrado, corrió a su encuentro y exclamó: «Señora de mi corazón, ¿qué desgracia tan repentina es esta? ¿A quién lloras? No digas que es a mi hermana». «Lloro a mi esposo», respondió Helena, que rompió a llorar. Y Menelao se maravilló ahora del ingenio de la mujer, que con muchos sollozos y suspiros respondía a las ansiosas preguntas del rey. Teoclímeno, por su parte, no quiso preguntar gran cosa. El aspecto desolado de Helena daba todas las garantías necesarias a la historia. Bien estaba que el egipcio apenas se dignaba mirar al andrajoso marinero, pues de lo contrario habría notado que una mueca de rabia deformaba su semblante y que de vez en cuando parecía debatirse con alguna emoción violenta. Y, en verdad, Menelao tuvo que hacer un gran esfuerzo para contenerse, mientras Teoclímeno, tomando la renuente mano de Helena, se dirigía a ella con estas palabras: «Créeme, oh la más bella del mundo, que lamento contigo la muerte de un príncipe tan galante como se dice que era Menelao. Pero me resisto a ocultar que la considero una gran ganancia para mí, ya que, a todas mis súplicas, siempre has respondido que, mientras él viviera, serías solo suya. Y créeme, señora, no menos que tu belleza sin par, esta constancia te ha hecho preciosa a mis ojos. Pero ahora olvida la pena inútil, pues los dioses te han dado un segundo esposo, y no menos real, ni, te lo prometo, menos tierno que el que se han llevado. No, no, no retires esta hermosa mano. Déjala reposar en la mía, como señal de nuestro compromiso». «Gran señor de Egipto», respondió Helena bajando los ojos, «si la mano de una mujer desolada te parece digna de ser tomada, es tuya». Ante estas palabras, ambos oyentes se sobresaltaron bruscamente, pero Helena, mientras esquivaba los brazos extendidos del rey, dirigió a Menelao una mirada tan expresiva que éste controló su creciente furia. «Espera, mi señor», dijo a Teoclímeno, «hay un favor que debo pedirte». «Dilo, la más bella de las mujeres», respondió el feliz pretendiente, «y tenlo por seguro, incluso si es la mitad de mi reino». «Antes de casarnos», continuó ella, «me gustaría celebrar los ritos funerarios a Menelao según la costumbre de nuestra tierra». «Así lo harás», dijo el rey, «y yo, por mi parte, levantaré un monumento en su honor como nunca se ha visto en Egipto». «Pero, ¿qué ritos funerarios rinden los griegos a los muertos en el mar?» «Yo te lo diré», respondió Helena. «Tenemos un barco tripulado y aprovisionado como para un viaje, y lo cargamos con ofrendas a los difuntos, joyas y túnicas y vasijas de oro, y una buena cantidad de armas y armaduras si el fallecido es un guerrero. En ese momento se embarcan los principales allegados y, tras adentrarse en el mar, para que nada sea arrastrado hasta la orilla, arrojan sus dones por la borda, con abundantes ofrendas de carne y bebida, invocando al difunto para que las acepte con agrado y así regrese. Esto quiero hacer por Menelao, no sea que, si yace sin honra en su vasta y errante tumba, su espíritu nos persiga para mal, trayendo una maldición sobre nuestra casa. «Daré orden inmediata», dijo el rey, «de que se prepare una nave bien provista, como has dicho, y las ofrendas serán de las más costosas que contenga mi tesorería.
Solo que no me agrada que vayas en persona, pues ahora no puedo perderte de vista. ¿No puede este marinero desempeñar el rito en tu lugar? ¿Qué? ¿Un hombre de baja condición? Dijo Helena con reproche. Cierto, eso sería indecoroso, dijo Teoclímeno. Iré yo mismo entonces. El rey de Egipto rendirá los últimos honores a otro rey. Has hablado regiamente, dijo ella, pero ni siquiera tu ilustre presencia podría expiar mi negligencia de un deber sagrado. Soy yo, la más cercana a él, quien debe cumplir con el solemne rito, y ningún otro de raza extranjera debe tomar parte en él, pues así es la costumbre de nuestra tierra. Que así sea, respondió el rey algo hosco, pues no sería capaz de contradecirte en semejante momento. Dicho esto, entró apresuradamente en el palacio. Se vio claramente que era un señor cuyas órdenes no admitían demora, por lo que enseguida se procedió a preparar el barco. En el espacio de 2 horas, una noble galera de 50 remos se hallaba tripulada y cargada junto al muelle de mármol que sobresalía de la orilla. Sus velas estaban desplegadas. Helena embarcó, seguida de cerca por el harapiento marinero, y mientras la galera se hacía a la mar, Teoclímeno observó con admiración la grácil figura vestida de negro que se apoyaba en la popa en actitud de profunda tristeza. Ciertamente, dijo para sí, todo ha salido bien. Este dolor de Helena por un hombre al que no ha visto en estos 10 años prueba que tendré en ella una esposa constante. Y es una gran suerte que Menelao se ahogara en lugar de llegar a la orilla como aquel marinero, pues me ahorra la desagradable tarea de matarlo. Envuelto en cavilaciones sobre la felicidad venidera, Teoclímeno pudo disfrutar plenamente de su banquete de mediodía, tanto más cuanto que había retrasado ese refrigerio en su afán por supervisar el embarque de la galera con ofrendas dignas de su magnificencia. Comió solo, pues Teónoe, que se alimentaba de lo más sencillo y solo bebía agua de manantial, nunca aparecía por la mesa. Pero, terminada la comida, se apresuró a dirigirse al aposento de las mujeres del palacio, deseoso de recibir sus felicitaciones por el acontecimiento del día, y se enteró con decepción por sus criadas de que la princesa deseaba estar sola. En esto, sin embargo, no había nada inusual. Teónoe solía pasar gran parte de su tiempo en reclusión, leyendo y meditando la sabiduría secreta de antiguos pergaminos escritos por manos sacerdotales. Ni siquiera el rey se atrevía a molestarla en esos momentos. Se dirigió de nuevo a la orilla para esperar el regreso de Helena con la paciencia que le fuera posible. El sol se hundía cada vez más en su lecho oceánico y seguía sin aparecer ninguna vela. Y aun así, aunque se impacientaba cada vez más, ninguna sombra de inquietud cruzaba la mente del joven. Deseaba de todo corazón que la obediencia a las costumbres griegas no exigiera que las ofrendas a los ahogados se hicieran tan adentro en el mar, pero esa era la única razón que se le ocurrió de la larga demora de Helena. ¿Cuál fue entonces su asombro cuando oyó el repiqueteo de muchos pies descalzos detrás de él, y al volverse vio a toda la tripulación de la galera corriendo por la playa hacia el palacio? Con un grito furioso se apresuró a interceptarlos, y al verle los 50 vasallos se arrojaron de bruces como dándose por perdidos. «¡Perros e hijos de perros!», exclamó su señor. «¿Qué significa esto? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está la reina Helena? Si le ha ocurrido algo, todos seréis desollados vivos. ¿Dónde está? ¿Por qué no me respondéis, desgraciados?». Pero los vasallos solo se arrastraron a sus pies, mudos de terror. Dominado por la ira, el rey agarró por el cuello al más cercano, profiriendo horribles amenazas y blandiendo su daga. En ese momento una mano le tocó el hombro y la tranquila voz de Teónoe le dijo: «Tranquilo, hermano mío, estos hombres son inocentes. No seas tan poco rey como para castigarlos por los actos de otros, sino promételes vida y favor si declaran con verdad lo que les ha sucedido». «¿Sabes, Teónoe?», respondió, «que no puedo negarte nada. A una palabra tuya declararé inocentes a los vasallos». «Que se levanten, pues, y hablen. Tú, timonel, habla y habla rápido». Entonces los hombres se levantaron, ya sin temblar. Dirigieron a Teónoe miradas como las que los adoradores dirigirían a una diosa protectora.
y el timonel contó su historia con buen ánimo. «Oh sol de Egipto», dijo, «por tu augusta orden yo y mis compañeros obedecimos a la reina griega como lo habríamos hecho contigo mismo. Cuando habíamos avanzado un poco, ella me dijo, «Da la vuelta al barco, amigo, y gobierna como este marinero te indique». Y el marinero náufrago dirigió nuestro rumbo hacia el otro lado de la isla, donde está la gran caverna y el agua es profunda en la costa. Allí me hizo llevar la galera a tierra. Entonces se hizo evidente que se trataba de una traición, pues más de 50 hombres salieron corriendo de la caverna, y nos pareció que eran griegos. Pero el marinero nos dijo, «No temáis, estos son camaradas míos que también han escapado al naufragio. Dejad que suban a bordo para que participen en lo que tenemos que hacer». Así pues, subieron, e inmediatamente aquel marinero villano cogió espada y escudo y dio a algunos de estos hombres el resto de las armas que iban a ser ofrecidas a Menelao. Luego gritó, «¡Fuera de la galera, egipcios, o seréis todos hombres muertos!». «¡Ay, señor! ¿Qué podíamos hacer contra aquellos rufianes, desarmados como estábamos, y ellos, grandes y robustos todos? Se abalanzaron sobre nosotros como leones, nos arrojaron por la borda a punta de espada, pero, por lo que se veía, con más algazara que mala voluntad, pues se reían a carcajadas, mientras nosotros, apresurados, caíamos al agua y nadábamos hacia la orilla para salvar nuestras vidas. Los griegos tomaron nuestros puestos en los remos e hicieron retroceder la galera a grandes paladas. Mientras la ponían proa al mar, vi que la reina Helena nos saludaba desde la cubierta y se reía alegremente, y el más maldito de todos los marineros la tomó en sus brazos y la besó. Teoclímeno se sobresaltó. «¡La vil traidora!», gritó. «Entonces toda su historia era mentira, un complot para escapar de mí. Pero el hombre, su cómplice, ¿de dónde vino? ¿Quién es?». «No puedes suponerlo», dijo Teónoe. «El propio Menelao. Esa parte de la historia era cierta, que naufragó frente a nuestras costas, a donde la tormenta y la tempestad le habían conducido, no sin la divina providencia. En cuanto al resto, pregúntate, hermano mío, ¿por qué Helena no se atrevió a decirte que estaba aquí, vivo?». «Más bien puedo preguntártelo a ti», dijo el rey amargamente. «¿Por qué, conociendo su complot como conoces todo lo demás, permitiste que engañaran y se rieran hasta el escarnio del hermano que tanto te ama?». «Y a quien yo no quiero menos», respondió Teónoe con dulzura, cogiéndole de la mano. «Vamos, Teoclímeno, entremos, pues tengo mucho que decirte. Ven, el sol se ha puesto, y es la hora de tu banquete vespertino. Esta vez lo compartiré contigo, que vea que no rechazas la comida y el vino, los consoladores del corazón del hombre». La sabia princesa hizo su voluntad, y el ánimo del rey se suavizó a pesar suyo, mientras ella le obsequiaba con la buena alegría que tenían ante ellos. Y luego lo llevó a su aposento, donde la gran luna meridional miraba a través de las ventanas que se abrían al mar y palidecía el resplandor de 7 lámparas doradas alimentadas con ámbar gris perfumado. Las altas paredes estaban cubiertas de hileras de blasones de brillantes colores, los amores y las guerras de los monarcas del pasado, las encarnaciones como bestias o aves de los extraños dioses del Nilo, expuestos en interminables procesiones de figuras solemnes y fantásticas. Teónoe indicó a su hermano que se sentara en un diván con muchos almohadones, se sentó cerca de él en una silla de marfil y comenzó a hablar en voz baja y arrulladora, agitando lentamente mientras tanto un abanico de plumas de ibis. Desde su infancia, Teoclímeno se había deleitado oyéndola relatar las maravillosas historias del antiguo Egipto y las no menos maravillosas hazañas de reyes y héroes allende los mares que su don místico le revelaba. Como alguien que lo había visto todo, Teónoe relató ahora la historia de la caída de Troya desde el principio, el nacimiento y la crianza de Paris, su juicio de las diosas, su búsqueda de la mujer más bella del mundo, los 10 años de asedio y cómo terminaron. El rey escuchó atentamente y cuando ella terminó, dijo: «Todo este infortunio entonces fue obra de Afrodita, la flor de los griegos. La raza y la ciudad de Príamo han perecido a causa del soborno que ella ofreció a Paris, y de ese soborno lo engañó con una falsificación. ¿Puede haber tal perfidia en las mentes celestiales?». «A esa diosa», replicó su hermana,
Nunca le he rendido culto, como sabes. Sin embargo, guardémonos de palabras imprudentes sobre ella, cuyo poder es tan grande en la tierra y en el cielo. Puede ser que Afrodita hubiera dado a Paris la verdadera Helena si hubiera podido, pero Zeus, señor de todo, que domina en su sabiduría los propósitos de los otros inmortales, no lo quiso así, pues has de saber que Helena, aunque nacida de madre mortal, no es como las demás mujeres. Es como un vaso sagrado, formado y apartado por manos divinas para ser modelo en la tierra de la belleza que es celestial. Por eso Zeus no quiso que cayera en la deshonra, sino que en la hora de la tentación fue arrebatada a un lugar de seguridad y de paz, pues eso fue para ella esta casa mientras la gobernó nuestro padre. Teoclímeno enrojeció ante las últimas palabras y se apresuró a decir: «Merezco ese reproche, hermana mía, pero tal vez no lo habría hecho si me hubieras contado estas cosas antes. ¿Cómo iba yo a saber que Helena era en cierto modo sagrada y estaba bajo la protección especial del gran Zeus? Debería haber bastado, dijo Teónoe con dulzura, con que supieras que era una invitada, una extranjera indefensa, pues todos ellos están bajo el cuidado especial de Zeus. Pero no pretendía reprocharte nada. Es más, querido hermano, más bien debería pedirte perdón por haber frustrado, incluso por deber, el deseo de tu corazón. Mi plegaria es que nuestro amor mutuo pueda traerte una felicidad más verdadera de la que pudiste haber conocido con Helena». «Teónoe», exclamó su hermano, derretido casi hasta las lágrimas, «sería un ingrato sin corazón si no valorara un amor como el tuyo por encima de todo lo demás en la tierra. Y así lo hago, y lo verás, aunque he cedido demasiado tiempo a la pasión y a la ciega locura. Por el alma de Proteo me encontrarás un hombre cambiado desde hoy, más feliz contigo que con Helena. Sí, ciertamente, pues ahora es como si se me hubiera caído la venda de los ojos, y contemplo en tu rostro lo que a la belleza de ella le falta. Es la verdad, Teónoe, la inmaculada verdad de tu alma que brilla, una luz en la que un hombre puede confiar. No necesito más que mirarte para saber que morirías 1000 veces antes que urdir el entramado de mentiras que Helena ha urdido hoy». Teónoe apretó su mano y dijo, con su rara y encantadora sonrisa: «Pero esas mentiras, recuerda, las dijo para salvarse no a sí misma, sino al hombre que amaba. Y si Helena no es de las que mueren por la verdad, habría muerto por él. Sí, Teoclímeno, tiene el valor de hacer eso y más que eso, aunque siempre pareció repleta de dulces flaquezas. ¿No fue para ella más amargo que la muerte decir a Menelao que se fuera, sabiendo que no lo volvería a ver, confesar que solo había fingido ser Helena por una tonta broma y dejar que él la abandonara como una extraña, sin una palabra que calmara el hambre del corazón de 10 años de soledad? Y lo hizo. Su naturaleza se elevó a esa altura en la hora de la necesidad. Ah, hermano mío, eso es lo que debemos recordar cuando pensemos en Helena. Otros la conocerán solo como la más bella de las mujeres nacidas. La maravilla de su belleza será cantada y contada en todas las épocas y en todas las tierras. Pero nosotros los egipcios preservaremos la memoria de una Helena desconocida en otros lugares. Para nosotros, ella permanecerá para siempre como el ejemplo de la fidelidad de la mujer, de su divina abnegación. Tal y como predijo la princesa egipcia, así sucedió, pues cuando Menelao y Helena volvieron por fin a casa, ni su propio pueblo ni el resto de los griegos creyeron su maravillosa historia. Que Menelao había visitado Egipto a su regreso de Troya quedó demostrado por los tesoros egipcios que llevó consigo a Esparta, pero que había encontrado a su esposa allí, que ella nunca había estado en Troya, que la Helena que toda la hueste griega había visto en la toma de la ciudad no era una mujer de carne y hueso, sino un fantasma. Todos pensaron que era una mera historieta inventada para salvaguardar la reputación de Helena. Aunque nadie se atrevía a decir nada al rey de Esparta, la propia Helena no dejaba de notar la sonrisa o el encogimiento de hombros medio reprimidos con que sus amigos escuchaban la historia. Finalmente convenció al rey de que no hablara más de ello, y antes de que terminaran los felices y pacíficos años que les quedaban, la historia quedó olvidada en tierras griegas. Solo en Egipto, como Teónoe había dicho, la historia perduró, hasta que al cabo de un tiempo
surgió un poeta griego que la devolvió a la memoria, porque este poeta, en uno de sus poemas, vilipendió la memoria de Helena por haber sido la más falsa de todas las mujeres, y entonces quedó ciego. En respuesta a sus plegarias, un sueño le reveló lo mucho que la había agraviado. Inmediatamente compuso otros versos en los que contó el milagro del fantasma y, habiendo hecho esta expiación, recuperó la vista.